Veamos primero algunos elementos básicos para poder entender esta tragedia. Recordemos que los salarios, que son los ingresos que reciben los individuos, las individuas, las familias, etcétera, por la venta de la fuerza de trabajo, puede considerarse desde dos aspectos. El primero de ellos es lo que se conoce como el salario nominal, que es la cantidad o volumen de dinero en su denominación respectiva, pesos, dólares, euros, etcétera, asignados por una jornada laboral y que es lo que vemos reflejado de existir en nuestro cheque o en nuestra nómina. El segundo aspecto es lo que se conoce como los salarios reales, que no es otra cosa más que la cantidad de mercancías, bienes y servicios o valores de uso que con ese mismo dinero se puede comprar. Es decir, se trata del poder adquisitivo de nuestro salario que siempre se vincula con el famoso IPC o el índice de precios al consumidor. Y este es el que más nos interesa en esta ocasión porque es un indicativo del poder de compra de los salarios y del nivel de vida que la clase trabajadora puede alcanzar. Entonces, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué le sucedió al salario real durante la era neoliberal? Si intentamos responder esta pregunta, veremos que las evidencias son apabullantes. Observemos el siguiente gráfico. Ahí podemos ver que justo en el periodo en que inicia la era neoliberal, al final de la década de los 70, los salarios mínimos comienzan a descender, tendencia que se acentúa mientras avanza la década de los 80, profundizándose en los 90, años de la consolidación del canon neoliberal, manteniéndose a la baja iniciado ya el siglo XX. Es decir, algo más de 40 años de crisis en los salarios. De este modo, y dependiendo de las fuentes que consultemos, podemos encontrarnos con el hecho de que el salario real durante el periodo neoliberal en México cayó 80.08%, lo cual significa, para ponerlo en perspectiva, que con el salario real de hoy podemos comprar 80.08 menos de lo que podíamos comprar con ese mismo dinero hace 30 años. Con estos datos, no es de sorprender por qué los individuos e individuas jóvenes de hoy les cuesta tanto trabajo para hacerse de un pequeño patrimonio. Así pues, esta tendencia a la baja de los salarios no es algo casual, ni resultado de que la gente de hoy sea menos trabajadora o lista que las personas de hace 40 años, sino que es el resultado directo e intencionado del capitalismo neoliberal, que es en realidad un patrón de la precariedad. Veamos la cuestión un poco más de cerca. El patrón de acumulación neoliberal, que es consecuencia, como veremos en las siguientes sesiones de la gran crisis económica de 1973, consiste principalmente en bajar los salarios reales, es decir, el ingreso de las personas. Esto es así porque desde la visión de los capitalistas, que son los que compran la mercancía a fuerza de trabajo, los salarios son en realidad un costo, que forma parte de su costo de producción. Así, bajo el imperativo neoliberal de la maximización, la eficiencia y la calidad, los capitalistas se dispusieron a minimizar esos costos, lo que se traduce en una disminución de los salarios reales, de los salarios indirectos, que son los servicios públicos como educación, agua, luz, salud, etc., y por tanto un sistemático desmantelamiento del llamado Estado benefactor a través de las privatizaciones, lo cual la ideología neoliberal justificó bajo los eufemismos de la desregulación, modernización, competitividad y flexibilización del trabajo. De lo que se trataba en realidad era de abaratar los costos para que los capitalistas pudiesen reactivar la rentabilidad de su capital. Todo ello tuvo como consecuencia una profunda modificación en las relaciones trabajo-capital que, desde algunos enfoques sociológicos, se ha llamado el surgimiento de las formas no clásicas de trabajo, las cuales consisten en sostener que el trabajo ya no es más asalariado porque aparecen nuevas formas de remuneración o pago por la mercancía a fuerza de trabajo. Que el trabajo es informal, pues en la mayoría de los casos no cuenta con el aval de un contrato o la protección de ciertos marcos legales. También se sostiene que el trabajo se ha vuelto, como lo hemos dicho ya, flexible porque no hay garantía ni seguridad de que el día de mañana será de nueva cuenta contratado. Vive en la zozobra de no saber si mañana contará con el ingreso para llevar el pan a la mesa. También se nos presenta la idea de que el trabajo es deslocalizado
porque el patrón de acumulación neoliberal impuso una nueva división internacional del trabajo que fragmentó los procesos productivos, arrojando hacia las periferias las peores condiciones de trabajo. Multiétnico, porque el patrón de acumulación neoliberal, en su implacable lógica, evidenció que la explotación no solo recae sobre la clase trabajadora blanca y urbana, sino sobre toda la enorme diversidad cultural de nuestros pueblos. Improductivo, porque bajo el régimen neoliberal el trabajo se destinó preponderantemente hacia el sector servicios, al sector comercial, donde, como ya vimos, se trafica con información y con datos. En suma, el capitalismo neoliberal ha creado en los últimos 40 años lo que hoy se llama con cierta insistencia es el precariato, el cual es una masa enorme de asalariadas y asalariados que quizás sin saberlo viven la zozobra constante de recibir por su fuerza de trabajo un salario que se mantiene continuamente a la baja, con el cual no pueden mejorar sustantivamente sus condiciones materiales de vida, condenando a ellos y a sus seres queridos a una situación de riesgo permanente donde no es seguro que el día de mañana seguiremos teniendo trabajo. Todo esto es la precariedad de los salarios, un rasgo más de la era neoliberal.